Caminando hacia una reunión familiar, mi esposo palideció y susurró: «Da la vuelta al coche ahora». Me quedé atónita. «¿Por qué? Por favor, solo da la vuelta». Confié en él, y eso nos salvó. Cuando descubrí la razón, nunca volví a ver a mis padres de la misma manera. El plan era simple: salir temprano, bocadillos en el asiento trasero, café delante, conducir unas horas, cruzar a Canadá, abrazar a algunas personas que no había visto en mucho tiempo y fingir que disfrutaba la ensalada de patatas. Iba a ser normal, casi aburrido, que era sinceramente el objetivo. Yo estaba conduciendo. Siempre lo hago, principalmente porque odio cómo mi esposo frena en el último segundo posible, y también porque el mareo por movimiento es uno de mis muchos talentos. Los niños estaban semiconscientes en el asiento trasero, medio viendo dibujos animados y medio discutiendo sobre líneas invisibles dibujadas en los cojines de los asientos. Los tres, de 5, 7 y 10 años, pequeño caos con almohadas de cuello a juego. Estaba bien, no mágico, no miserable, simplemente bien hasta que él lo dijo: «Da la vuelta ahora». Al principio no reaccioné, o lo hice, pero no de una manera real. Me reí o sonreí, uno de esos reflejos que haces cuando crees que alguien está bromeando, pero no lo suficientemente divertido como para merecer una risa. «¿Por qué?», pregunté. No respondió de inmediato, solo miró fijamente hacia adelante. Luego dijo: «Por favor, solo da la vuelta». Fue entonces cuando supe que no era una broma. Mi esposo no entra en pánico. Sus configuraciones predeterminadas son calma y ocasionalmente cansado. Lo he visto superar un incendio en la cocina con menos tensión, así que tomé la salida, la última antes de la frontera. Se curvó suavemente, como si la carretera misma me ofreciera una segunda oportunidad. En el momento en que dejamos la autopista, su cuerpo se relajó. No del todo, solo lo suficiente como para que fuera obvio que había estado preparándose para algo. «Está bien», dije. «¿Quieres decirme qué está pasando ahora?». Negó con la cabeza. «Solo conduce». «¿Conducir a dónde?». «No lo sé, a cualquier lugar menos allí». Los niños empezaban a darse cuenta. «¿Vamos por el camino equivocado?», preguntó mi hijo mediano. «Olvidamos algo», dije automáticamente. «¿Qué?». «Te lo diré después». El más pequeño intervino. «¿Son bocadillos?». No respondí. Mi esposo no volvió a hablar durante mucho tiempo. Condujimos en silencio, 20 minutos, tal vez más, solo kilómetros de árboles y la culpa presionando la nuca. Luego dijo: «Toma el siguiente desvío». Llevaba a ninguna parte, una estrecha carretera de acceso sin señal y sin un propósito real. Uno de esos lugares que solo encuentras cuando estás perdido o a punto de estarlo. Me detuve. Él se desabrochó el cinturón de seguridad. «Quédate aquí». Salió y caminó hacia la parte trasera del coche. No podía ver nada desde donde estaba, así que me quedé allí esperando. Me sudaban las manos. Mi corazón hacía algo extraño, rápido y pesado, como si supiera algo que yo no. Después de un minuto, el maletero se cerró. Volvió a mi ventanilla. «¿Puedes salir?». «¿Por qué?». «Necesito que lo veas». No sonaba enfadado ni asustado, solo cansado y muy seguro. Salí. Me llevó a la parte trasera del coche y abrió el maletero. No dijo nada, solo señaló. Miré y entonces olvidé cómo respirar. No estaba asustada. Todavía no. El miedo aún estaba en camino. Lo que sentí en ese momento fue algo más lento, más pesado, como caer por el suelo de mi propia vida. No lo toqué. No lo necesitaba. Simplemente sabía que estábamos a una mala decisión de perderlo todo. Lo gracioso es que en realidad pensé que yo era la responsable en la familia. No responsable en el sentido de que paga sus impuestos y usa protector solar, aunque sí, también eso, sino en el sentido de que pensé que podía ser la estable, la que no explotaba ni desaparecía ni mentía por deporte, la que lo intentaba, la que ofrecía ayuda cuando podía permitírselo y límites cuando no. Pero mirando hacia atrás ahora, quiero decir, realmente mirando, puedo ver que ser la responsable en mi familia era como ser el conductor designado en un derbi de demolición.
No querían ayuda, querían cobertura, y se la di durante años. Comenzó cuando era niña. Mis padres eran el tipo de personas que creían que vivir bien era una cuestión de imagen, no de dinero. Imagen. Si pareces exitoso, si pareces generoso, si tus luces de Navidad estaban rectas y tu nevera tenía 5 tipos de mostaza, entonces eso significaba que estabas bien. No importaba si las tarjetas de crédito estaban al máximo o si el gas se cortaba ese invierno. Estábamos bien. Ese era el guión. Apégate a él o serás reescrito. Tuvimos años en los que las cosas estaban apretadas. Recuerdo cereales para cenar y uno de los padres o el otro de repente trabajando hasta tarde la mayoría de las noches, lo que luego me di cuenta que era un código para no queremos que sepas que no podemos permitirnos las cosas. Pero también tuvimos años en los que estaban bollantes. Coche nuevo, televisión nueva, muebles de patio nuevos que nadie usaba en realidad. El dinero iba y venía como el tiempo. Lo que nunca cambió fue el gasto. Una vez le pregunté a mi padre por qué no ahorrábamos más cuando las cosas iban bien. Dijo, no necesitas ahorrar si sabes cómo buscarte la vida. Yo tenía 8 años. Mi hermana heredó todo esto. La astucia, el brillo, la atracción gravitacional de alguien que puede iluminar una habitación mientras desconecta silenciosamente tu autoestima. Ella era la favorita. Eso no era un secreto, ni siquiera uno feo, solo una verdad. Les gustaba más, la entendían. Era como ellos. Yo no, yo era aburrida. Así me llamaban, a veces incluso en mi cara. Aburrida, estirada, demasiado seria. Mi madre una vez me dijo en medio de la cena de Acción de Gracias que mi problema era que confundía la disciplina con la personalidad. Y lo más salvaje, les creí. Porque cuando creces en ese tipo de casa, empiezas a pensar que la única manera de ganarte el amor es ser útil, ser intachable, ser razonable. Así que eso fue lo que hice. Me convertí en la responsable. Llamaban cuando necesitaban ayuda para navegar reclamaciones de seguros o solicitudes escolares. O cuando mi hermana perdía otro trabajo y alguien necesitaba cubrir el hueco, yo daba lo que podía, no demasiado. Solo lo suficiente para evitar que las cosas se derrumbaran, solo lo suficiente para no ser la mala, incluso cuando me hacían daño, incluso cuando enmarcaban cada no como egoísmo, aún así daba porque eran mis padres, porque me parecía más fácil que la alternativa. Luego la cosa cambió. Esto fue quizás 4 meses antes del viaje. El hijo de mi hermana, mi sobrino, estaba teniendo problemas en la escuela. Acosado, dijeron, no encajaba, ansioso, retraído. Sonrieron mientras salíamos del camino de entrada, saludaron como si no tuvieran preocupaciones en el mundo, y recuerdo haber pensado por un segundo, qué raro. Parecían realmente felices por una vez. No le di mucha importancia en ese momento. Solo otra bolsa, solo otro viaje, solo otro lío familiar en el que no quería verme arrastrada. Quizás debería haber hecho más preguntas, quizás fui demasiado ingenua. Él no sonaba enfadado ni asustado, solo cansado y muy, muy seguro. Necesito que lo veas, dijo. Salí. Me llevó a la parte trasera del coche y abrió el maletero. No habló. Solo abrió la cremallera de la bolsa de lona roja y dobló una sudadera. Y fue entonces cuando todo se detuvo. Dentro, encajados entre la ropa, metidos en lo que parecía una bolsa de aseo infantil, sellados en plástico, había paquetes, no uno, no escondidos especialmente bien, simplemente allí debajo de capas que no habrían engañado a nadie haciendo su trabajo durante más de 5 segundos. Me quedé mirando, sin comprender del todo, luego comprendiendo todo a la vez. No era medicina, ni vitaminas, ni nada con un propósito que no incluyera esposas, abogados o titulares. No hablé, no pude. Todos los músculos de mi pecho se bloquearon. Se sentía como ahogarse a cámara lenta. Él no dijo, mira lo que hicieron. No dijo, esto es lo que pensé. Simplemente cerró la bolsa de nuevo y dejó que el silencio terminara la frase. Di un paso atrás. La grava crujió bajo mis zapatos como si estuviera en otro lugar, como si no estuviera conectada a nada real. Pusieron eso en nuestro coche, dije finalmente. Mi voz era débil.
Pusieron eso en nuestro coche, él asintió. Con los niños, añadí. Otro asentimiento. Miré al cielo por alguna razón. Todavía estaba azul. Todavía parecía un buen día. Odié eso. Se sentía mal, como si el cielo no se hubiera enterado. ¿Cómo lo supiste?, pregunté. No respondió de inmediato. Solo miró el maletero cerrado como si aún pudiera estar abierto por debajo. Cuando nos dieron la bolsa, dijo finalmente. Algo en sus ojos. La forma en que sonreían, como si ya estuviera hecho, como si estuvieran seguros de que funcionaría. Se encogió de hombros, luego negó con la cabeza, como si estuviera tratando de sacudirse el recuerdo. No pude dejar de pensar en ello durante todo el camino. Luego, justo antes de la frontera, me di cuenta. Él me miró. Yo no sabía, pero lo sabía. Y eso era peor de alguna manera, que alguien más lo hubiera visto, lo que yo me había entrenado para no ver. Me di la vuelta y caminé lentamente de regreso al asiento del conductor. Entré, cerré la puerta, me senté allí por un minuto, dejando que el calor se filtrara por el parabrisas mientras mi mano temblaba. Luego encendí el coche y conduje. Los niños no preguntaron esta vez. Estaban inmersos en algún dibujo animado. Se habían olvidado de Canadá, de la tía Carla y los primos, y de las pequeñas bolsas de juguetes que había empacado en secreto para la reunión. Condujimos un rato, por la autopista, por caminos secundarios, sin rumbo. Mi teléfono empezó a vibrar. Primero fue mi madre, luego mi padre, luego otra vez, y otra vez. No contesté. Él tampoco. No necesitábamos hacerlo. Ya sabíamos lo que dirían. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Están bien? ¿Dónde está la bolsa? No contestamos, solo seguimos conduciendo. La pantalla se encendía cada pocos minutos como una pequeña alarma. Finalmente, nos desviamos hacia su casa. Fue casi automático, como si estuviéramos sobre raíles. No hablamos de ello. Ambos sabíamos lo que tenía que pasar. Entré en su camino de entrada y aparqué. La luz del porche delantero seguía encendida desde la noche anterior, a pesar de que era la mitad de la tarde. Él salió primero, caminó hacia el maletero. Yo lo seguí. No dijimos nada. Busqué el felpudo. Encontré la llave, todavía en el mismo lugar de siempre, pegada a la parte trasera de una roca falsa que mi padre compró de un catálogo que también vendía silbatos de ciervos y ranas solares. Él abrió la puerta principal. Entramos. El aire olía a café viejo y limpiador de alfombras. Colocamos la bolsa de lona roja justo dentro del pasillo. No la abrimos, no la ajustamos. Simplemente la dejamos como una bomba silenciosa que no necesitaba estallar para arruinarlo todo. Él giró la manija, cerró con llave detrás de nosotros. Volvimos al coche, todavía sin palabras. Creo que ambos sentíamos que hablar contaminaría algo. Más tarde ese día, después de que llegamos a casa, y los niños estaban dormidos, y la casa estaba en silencio, respondí al teléfono. Era mi madre. Su voz era brillante, falsa, como si fuera una llamada sobre magdalenas. Ay, cariño, estábamos tan preocupados. No sabíamos qué había pasado. Simplemente desapareciste. No dije nada. ¿Está todo bien? Todavía nada. ¿Dónde está la bolsa? Dejé que eso se quedara en el aire por un segundo. Luego dije, la dejamos en tu casa. Una pausa. Si era tan importante, añadí, quizás deberías haberla llevado tú misma. Su voz no cambió, pero lo escuché. El quiebre, ese destello de reconocimiento que me dijo que ella sabía exactamente lo que quería decir y que yo sabía exactamente lo que había hecho. Ella no dijo nada. Yo tampoco. Y luego dije, no vamos a hacer esto, no vuelvas a llamar. Colgué. Eso fue todo. Sin gritos, sin discurso final, solo una línea trazada y una puerta cerrada. Y eso debería haber sido el final, pero no lo fue. Todavía no. Se presentaron un miércoles. Sin previo aviso, sin mensaje, solo el timbre sonando como si estuvieran dejando magdalenas en lugar de culpa. Supe que eran ellos antes de siquiera comprobarlo. Hay una especie de presión que atraviesa una puerta principal, como un mal olor o estática en el aire, especialmente cuando se trata de personas que creen que no han hecho nada malo.
Abrí la puerta lo suficiente para salir y la cerré firmemente detrás de mí. Mis padres estaban allí parados como si no acabaran de intentar arruinar mi vida con una sonrisa en una bolsa de lona. Mi madre me dio una sonrisa forzada y practicada, el tipo que se supone que debe parecer cálido, pero no llega a los ojos. «Queríamos ver cómo estabas», dijo como si estuviéramos en un chat grupal y yo acabara de perderme una invitación a un brunch. Mi padre añadió: «Pensamos que quizás podríamos aclarar las cosas». No dije nada. Simplemente me crucé de brazos y esperé. Mi madre dudó y luego dijo: «No sabíamos cuánto habías entendido». Ahí estaba la señal. Ellos sabían. Yo sabía. Simplemente no sabían cuánto me había permitido creer. Incliné la cabeza. «¿Te refieres a la bolsa?» Ninguno de los dos respondió, lo cual fue respuesta suficiente. «La pusiste en nuestro maletero», dije, «con tus nietos en el asiento trasero». Mi madre tragó. «No pensamos que sería gran cosa. No iba a ser nada», dijo mi padre, tratando de mantener la voz firme. «Solo algo para ayudar con la deuda, eso es todo». «Estábamos desesperados», añadió mi madre. «Tú no quisiste ayudar». Ahí estaba de nuevo. La excusa predeterminada, la defensa de talla única. «Tú no quisiste ayudar», como si esto fuera solo una respuesta a mi falta de generosidad, como si su traición fuera una consecuencia natural de mis límites. No grité, no lloré. «No solo me traicionaron», dije, «arriesgaron nuestras vidas». Ninguno de los dos habló. Arriesgaron a su hija, a su yerno, a sus nietos. Mi padre cambió su peso. Mi madre parpadeó como si intentara llorar, pero no lograba que las lágrimas aparecieran. «Se acabó», dije. «No llamen. No vengan aquí. No podrán ver a los niños. Esto se acabó». Abrió la boca. Ya podía escuchar lo que se formaba. El clásico: «Estás siendo dramática, o quizás te calmes». En cambio, solo dijo: «Ya volverás. Siempre lo haces». Me di la vuelta, volví a entrar y cerré la puerta con llave detrás de mí. Y por primera vez en mucho tiempo no me pregunté si tenía razón. 3 días después, me presenté en la escuela para recoger a los niños. No estaban allí. Se me encogió el estómago tan rápido que no pude hablar. Solo miré a la maestra como si me hubiera dicho que mi casa estaba en llamas. «Oh, ya los recogieron», dijo, como si fuera lo más normal del mundo. «Tus padres dijeron que les habías pedido que lo hicieran». No recuerdo haber conducido. Recuerdo estar en el coche y recuerdo el sonido del motor, pero no recuerdo nada en medio. Estaban en casa de mis padres. Por supuesto que sí. Dentro, parecía que una fiesta de cumpleaños había explotado. Juguetes, dulces, globos, un juego de Lego completo que costaba más que mi presupuesto de comestibles para la semana. Los niños estaban radiantes, llenos de azúcar, aferrados a cosas nuevas y riendo como si esto fuera Disneyland. Mis padres actuaban como si todo estuviera bien. Mi madre estaba cortando el pastel. Mi padre estaba en el suelo construyendo algo que pitaba. Era surrealista, como entrar en un universo paralelo donde ellos eran el tipo de abuelos que se preocupaban más por dar que por tomar, solo que no lo eran, y esto no era amor, esto era estrategia, soborno emocional, afecto armado. Nunca habían mimado a los niños antes. No así, nunca. Pero de repente, después de que los cortamos, de repente aparece Santa Claus con una tarjeta de débito. Me quedé allí un segundo tratando de recordar cómo se sentía darle a alguien el beneficio de la duda. No pude. «Nos vamos», dije. Los niños se quejaron. «¿Pero por qué?», la abuela dijo. «Nos vamos ahora». No entendieron. Por supuesto que no. ¿Cómo podrían? La gente que les había dicho no, toda su vida ahora les decía sí, y les gustó. Era fácil que les gustara. «¿Podemos quedarnos con los juguetes?», preguntó uno de ellos, abrazando un oso de peluche como si tuviera respuestas. Dudé por un segundo. Luego dije que sí, porque quitarles los juguetes me convertiría en la villana, y no le iba a dar esa victoria a mis padres. Mientras salíamos, mi madre me llamó, cantando y suavemente. «Volverán con nosotros, siempre lo hacen». Lo dijo como si fuera un hecho.
Lo dijo como una promesa, lo dijo como si todavía creyera que podía ganar. Esa noche no esperé ninguna señal mágica o colapso emocional. Simplemente me senté en la cama, miré a mi esposo y dije, «Tenemos que irnos». Él no preguntó por qué. No lo necesitaba. No quiero que estén cerca de los niños, ni en la escuela, ni en el supermercado, ni a la vuelta de la esquina fingiendo ser inofensivos. Él asintió lentamente como si ya estuviera a mitad de camino del mismo lugar. «Mencionaste Carolina del Norte antes», dije. «Tu empresa tiene una oficina allí. Sus padres viven allí». Yo no estaba lista entonces. Ahora sí. Él asintió de nuevo. «El traslado todavía está sobre la mesa». «Bien», dije, «tomémoslo. Sin drama, sin vacilación, solo la decisión silenciosa de quemar el puente y nunca mirar hacia atrás. No necesitaba venganza, necesitaba distancia y un nuevo comienzo en un lugar donde no pudieran alcanzarnos». Unos meses después, estábamos en Carolina del Norte. Las montañas eran hermosas, el aire olía a pino y a nuevos comienzos. Los niños estaban en nuevas escuelas. Sus padres, cálidos, sensatos, sin dramas, vivían a 20 minutos de distancia y realmente querían ayudar. No le dijimos a nadie a dónde fuimos. Bloqueamos números, desaparecimos, y no de la manera dramática de irse para encontrarse a uno mismo, sino de la manera en que nos merecemos la paz. Un día, mi teléfono sonó de un número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. Más tarde, lo escuché. Una prima, con la que apenas hablaba. «Hola, tu madre dice que no sabe dónde estás. Está muy molesta. Dice que simplemente cortaste el contacto. No sé qué está pasando, pero la familia importa». Borré el mensaje. No volví a llamar. No expliqué. Porque para entonces, lo único que me importaba era esto. Estábamos a salvo. Éramos libres. No desaparecimos. Escapamos. Fue unos 6 meses después. Nuevo estado, nueva escuela, nuevas rutinas. Casi me había acostumbrado a no revisar mi teléfono con temor. El silencio aún no era cómodo, pero ya no era aterrador, solo tranquilo. Y entonces recibí un correo electrónico de mi hermana. «Asunto, emergencia, por favor lee». Lo miré fijamente por un rato. Pensé en borrarlo sin leer. Pensé en marcarlo como spam. En cambio, lo abrí. Era largo, frenético, mal puntuado. ¿La esencia? Nuestros padres habían sido arrestados de nuevo, esta vez, no por ser estúpidos, aunque eso seguía siendo parte de ello, sino por hacer realmente lo que casi nos hicieron arrestar. Intentaron pasar algo de contrabando por la frontera ellos mismos. Sin intermediarios, sin chivos expiatorios familiares, solo un maletero lleno de producto y 2 personas de unos 60 años que todavía pensaban que las reglas eran sugerencias. Fueron atrapados, obviamente. El correo electrónico terminaba con una súplica. «Necesitan ayuda. Necesitan dinero para un abogado. Esto es serio. Tienes que dejar el pasado a un lado y aparecer. Tu familia». Leí esa línea 3 veces. Luego hice clic en responder. Todo lo que escribí fue, y una vez sí aparecí. No lo haré de nuevo. Y lo dije en serio. No escuché nada más por un tiempo. No lo necesitaba. Pero finalmente, la noticia me llegó, como siempre lo hace. Los primos hablan. Los árboles genealógicos tienen podredumbre, pero las raíces son profundas. Fueron acusados de posesión con intención de distribuir e intentar cruzar una frontera internacional con sustancias controladas. Unos cuantos kilos, suficiente para la intención, no suficiente para los titulares. Aceptaron un acuerdo de culpabilidad, 4 años cada uno. No les cambió la vida, pero tampoco fue nada. Suficiente tiempo para reflexionar sobre lo que habían hecho, si es que eran capaces de eso, lo cual, sinceramente, dudo. La parte de mí que solía encogerse cuando la gente mencionaba las segundas oportunidades ahora está en silencio. Tenemos una vida aquí. No es perfecta, pero es nuestra. Los niños ríen más. Mi esposo duerme mejor. Y no he tenido que traducir la culpa en silencio en mucho tiempo. Y en cuanto al resto, no me arrepiento del límite. Ni por un segundo. Pero dime tú, ¿fui demasiado lejos o no lo suficiente?
Déjamelo saber en los comentarios. Y si eres nuevo aquí, suscríbete a Voces de Saura